Ayer esperábamos como agua de mayo el GDP Now de la Fed Atlanta. Pues ya lo tenemos. Y ahí lo tienen. Fue otra vez, salió sobre las 6:30 de la tarde, fue otra vez un elemento, un catalizador negativo para el mercado. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que la Fed Atlanta ve que el crecimiento de la economía estadounidense vuelve a deteriorarse. Y sobre todo vuelve a deteriorarse por la demanda interna. Miren el movimiento hasta el 2,5 que vivimos sobre todo en agosto, vuelve a perderse ese movimiento hasta el 2,5 por una demanda interna más fuerte de lo esperado y camina otra vez hasta el 2%. Pero el consenso de los analistas dice que ni 2, ni 2, ni 2, ni 2. 1,7%, 1,5%, en ese entorno estaría el crecimiento de la economía estadounidense, que ahí sí estaría reflejando un claro retroceso, sobre todo de la demanda interna, que el gasto público ya no puede. Gasto en consumo de personal real del tercer trimestre, gasto en consumo doméstico privado, que estarían ya en un entorno incluso del menos 0,1%. Por lo que, cuidado con la fotografía, ¿eh? El gasto en consumo personal privado, que lo teníamos en el menos 0,1%, la Fed de Atlanta dice menos 0,6%. Impacto directo en beneficios. Impacto directo en beneficios. Miren el siguiente gráfico, la siguiente diapositiva, alrededor de cómo empieza a haber pruebas sólidas de que hay una recesión acercándose. Punto principal del gráfico, la inversión de la curva de rendimiento del 10 y del 2 años, que lo ven ahí al final del gráfico. Ese movimiento que nos está reflejando ya recesión. Un mercado laboral que se está deteriorando. ¿Cuánto? Lo conoceremos el viernes. Y un debilitamiento del consumo que nos lo expresa el GDP Now que acaban de ver antes. Por lo que tenemos los tres elementos clave del inicio de una recesión empezando a marcarnos recesión. Inversión de la curva del 10 años y del 2 años, demanda que va cayendo, con una fotografía clara de que la economía estadounidense empieza a reflejar que tiene ya problemas claros de entrada en recesión. ¿Cuál es el que más llama la atención? Este gráfico de Game of Trades sobre tarjetas de crédito. Esto es una salvajada. Esto es una salvajada. Los impagos de tarjetas de crédito de pequeños prestamistas están ya en nivel récord. Superan la burbuja .com, superan la gran crisis financiera y nos está marcando en nivel récord que sí, algo aguanta el consumo, pero a costa de endeudarse. En una situación clara, lo está marcando el gráfico de que algo falla en el conjunto de la demanda interna, caminando hacia un entorno complicado para poder sostener la economía estadounidense. Pero muy complicado, muy complicado. 8:45 de la mañana, quedan 15 minutos para que abra el mercado en Europa. Todo esto está conformando la negatividad del mercado. Ayer con caídas del 3% en el Nasdaq, en ese entorno, hoy sigue profundizando con caídas del 0,6% y con la sensación de que el nervio cuando nos acerquemos a la apertura de Wall Street va a volver a repuntar. Y miren lo que está pasando también en el entorno chino de los problemas de fondo. Esto es lo que está en la superficie. Esto es lo que empieza a verse ya en el fondo. Gráfico de Bloomberg, viendo cómo la población china ya está marcando recesión, entiéndeme, ya está en negativo, ya está bajando la población. Ya tenemos una fotografía de nacimientos frente a defunciones, en el que las defunciones ya son bastante importantes, mayores que los nacimientos. Y esta es la clave del crecimiento chino. La política del un solo hijo llevó al crecimiento chino. La política de la desaceleración poblacional es un problema para Xi Jinping. Y a partir de aquí, fíjense cómo lo está marcando Game of Trades, por ejemplo. El movimiento de caída brutal, alrededor de una contracción de la población china que marca el fin de una época. De la política de un solo hijo a la política de la contracción demográfica, de aquellas lluvias, estos lodos. Y un problema para Xi Jinping y para el conjunto de la economía en China, que nos va marcando que esto se contrae, que su población va a menos, que uno de los pilares fundamentales del crecimiento se marchó. Miren el siguiente gráfico, Eurostat, que volvemos a rescatar ahora a septiembre, alrededor de lo que está sucediendo con el desempleo. Que no le tomen el pelo aquí en España. El desempleo es un auténtico desastre en España.
estamos en tasa histórica. No, ayer ya vimos la destrucción de empleo. No, es que es agosto y en julio, ¿qué? Porque era julio. Entonces, cuando se destruye empleo, es que es julio, agosto, septiembre, si es que no da lo mismo. Junio, febrero, es que da lo mismo. Cuando se crea, nos falta sacar las castañuelas por las calles. Pero la realidad es más tozuda que los puntos puntuales que podamos destacar. Más 11,5% de tasa de desempleo, 2,7, 2,9, 3, 3,3, 3,4, 3,6, 4%, 4,3, 4,7, 5, nos podemos hasta cansar. Media europea, 6%. Grecia, 8,9, España, 11,5. Mírenlo abajo. Miren el dato abajo. Miren. Esta es la realidad. ¿Que España va bien y qué carajos? ¿Pero cómo que España va bien? Si encabezas la peor lista que puedes encabezar, la del desempleo. Si encabezas la peor lista que puedes encabezar, si estás a la cola de la cola. Si esto es pobreza. España va bien, pero qué bien, no, es que la tasa de paro es históricamente baja ya, pero, hombre, si estuvieras aquí, al menos en la media, o como los portugueses, en el 6,2, al lado de la media, pero es que estás al final. Si es que tenías la oportunidad de haber hecho una reforma estructural de la economía con esa ingente cantidad de dinero que te ha llegado y has estado en otras chorradas. Ha sido un desastre para el ciudadano común cómo se ha desaprovechado el momento histórico que teníamos en la distribución de los fondos europeos para cambiar estructuralmente España y haber cambiado lo que estructuralmente nos sucede con el paro. Haberlo puesto en la media, en el entorno del 6%, como los portugueses, que también eran socialistas. Pero nosotros hemos tenido mala suerte. Nos han tocado los socialistas que no saben de esto. Los portugueses les han tocado los que sí saben. 11,5. Este es el gráfico de la vergüenza. Este es el gráfico de la vergüenza. El desempleo en Europa. En julio de 2024, dato de Eurostat. Dato de Europa. Aquí está la realidad de la economía española. Una tasa de paro del 11,5%. Una profunda vergüenza. Una profunda vergüenza, a la que no se sabe tampoco reaccionar. ¿Cómo se reacciona? Pues con más... Es que no sé ya ni cómo calificarlo. Miren la siguiente diapositiva. El mundo, Sánchez